Muy buenos días, hermanos. Les saludo cariñosamente a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor bendito, esperando que Dios tenga una bendición especial para cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a iniciar nuestra tercera clase de este mes, que está basada en el capítulo 9 de Hechos, del versículo 32 al 43. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Ustedes van a seguir con su vista y yo voy a leer desde el capítulo, en el capítulo 9, desde el versículo 32 al 42. Dice así su palabra: Y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitan en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama. Y luego se levantó. Y viniéronle todos los que habitaban en Lida y en Sorona, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosna que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echado fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano, y levantándola, entonces llamó a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por todo Jope, y creyeron muchos en el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos inclinando nuestros rostros para pedir la dirección, oh Dios, de esta clase. Para pedir, oh Dios, de que todo lo que hagamos, Señor, en esta mañana, Señor, sea plenamente dirigido por usted. Padre Santo, limpie nuestras vidas de todo pecado, de todo mal pensamiento, de toda cosa que le ofenda a usted, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser hijos fieles y útiles en su obra. Le damos gracias, oh Dios, porque usted nos ha conseguido el privilegio de ser llamados sus hijos, Señor. Le damos gracias, oh Dios, porque tenemos la oportunidad de estudiar su palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que en cada hogar contamos con su presencia. Le ruego, Señor, por cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor, que usted tenga una gran bendición para cada uno de ellos. Así también, oh Dios, le quiero pedir por los enfermos de nuestra iglesia. En forma especial, oh Dios, le quiero pedir por nuestro hermano Pascual, que usted sea con él, oh Dios. Él va a ser intervenido, oh Dios. Lo rogamos, Señor, que usted ponga en los médicos, Señor, de todo lo que ellos van a hacer sea dirigido plenamente por usted. Señor, le pido que usted me ayude, oh Dios, a poder entregar en esta mañana esta clase para usted, para su honra y para su gloria. Le agradezco todas las cosas por los méritos preciosos de Jesús. Amén. Bien, nosotros hemos estado
analizando el capítulo 9 de Hechos. Y hasta la semana pasada estuvimos hablando de que Pablo había recuperado la vista y que los judíos intentaban matarlo y que los hermanos, los discípulos de Jesús, lo liberaron de la muerte, sacándolo de Damasco por una espuerta o por un canasto, y lo llevaron a Jerusalén. Y lo llevaron a Jerusalén, pero en Jerusalén también los griegos querían matarlo, por lo tanto ellos lo mandaron a Tarso, ¿ya? Y ahí quedó en Tarso, lo que dije yo la semana pasada, que supuestamente quedó evangelizando y formando iglesia. Ahora vamos a ver en el capítulo 9, versículo 32, la visita de Pedro a los santos que habitaban en Lida. Lida, dice, era un lugar que estaba cerca de Jope, 16 kilómetros al sureste. Todo lo podemos ver, observar en el mapa que está en nuestras Biblias y que dice arriba Palestina, en la época de Jesús. Supuestamente era una ciudad marítima porque estaba en el lado del mar. Entonces pienso que Jope era una ciudad muy visitada por muchas personas y el apóstol Pedro estaba pasando por Lida cuando se encuentra ahí con un hombre llamado Eneas, y este hombre está paralítico, dice, más o menos 8 años. Él dice que sufría de un parálisis, que había sido tratado por los médicos, pero no habían encontrado solución a su situación compleja de salud. Eneas era un hombre inconverso, no era un creyente, pero en el versículo 34 leemos lo siguiente, 9:34. Ya yo le di lectura, pero quiero que lo volvamos a ver. Y dice lo siguiente, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama. Y luego se levantó. Fíjense lo siguiente. Pedro le dice, Jesucristo te sana. Pedro no dijo, yo soy el que te sana, levántate, yo te mando que te sanes. No es así. En este caso, el apóstol Pedro estaba poniendo en primer lugar a Dios. Estaba poniendo la gloria de Dios primero. Y para eso vamos a buscar en 1 Pedro 4:11. Vamos a nuestras Biblias, 1 Pedro 4:11, y vamos a dar lectura a este pasaje. 1 Pedro 4:11. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en 1 Pedro 4, versículo 11. Dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en toda cosa sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Ahí claramente el apóstol Pedro está hablando que en primer lugar debemos dar la gloria a Dios. Todo estos milagros son hechos por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios. Y por eso dice que la gloria debe ser para Él. Vamos a buscar otro pasaje que es en Efesios 3:21. Efesios 3:21.
Vamos a ver lo que nos dice Efesios 3:21. Y a Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. La gloria para nuestro Señor Jesucristo no era exclusivamente en ese momento que que Pedro estaba haciendo el milagro, sino que la gloria para nuestro Dios es siempre, en cada momento. Todo lo que hagamos, nuestros mensajes, nuestras clases, nuestras predicaciones, deben ser exclusivamente para honrar a Dios, para glorificar su nombre, y no los hombres decir que nosotros somos los que hacemos las cosas. Dios hace las cosas y la gloria solo es para Él. En el versículo 35, la curación de Enea tuvo repercusiones positivas, ya que la observaron los que estaban en Lida y en las llanuras llamadas Sarón. Todos se convirtieron a la fe en el Señor Jesús. El verbo epistrepo quiere decir dar la vuelta. Ahí entonces entendemos que hay un testimonio. Pedro hace este milagro, pero ¿quién es el que hace el milagro? Es nuestro Dios, pero a través de su hijo Pedro. Entonces dice que muchos vieron la sanación de Eneas y muchos llegaron a nuestro Señor Jesucristo y se convirtieron. Veamos lo que nos dice Hechos 3:19. Hechos 3:19. Vamos a nuestras Biblias y buscamos Hechos 3:19. Que dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y Hechos 11:21. Hechos 11:21 nos dice lo siguiente: y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. La obra de Dios, el Espíritu Santo, actuó en la vida de muchas personas que vieron el milagro de este hombre inconverso llamado Eneas. Seguramente con el tiempo, o no lo sé, en ese momento este hombre a lo mejor también se convirtió. Estos pasajes describen la salvación como algo más que un cambio de mentalidad, sino que es un cambio de dirección de la vida. La conversión es un cambio de actitud hacia un compromiso total con Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, cuando nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios toca nuestro corazón y cuando la gracia de Dios llega a nosotros porque no la podemos resistir, el cambio es radical. El cambio en nuestra vida es total. Entregamos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, solo para agradar a Dios. Ese es el cambio que cada persona debe tener. Ese es el cambio que cada persona que se ha entregado a Cristo debe tenerlo en su vida. Cristo debe morar en nuestra mente y en nuestro corazón. No debemos apartarnos jamás de Él. Ese es el primer milagro. Eneas, sanado de su parálisis, que dice que era por más de 8 años, que estaba inválido sin poder moverse. La medicina común no lo podía haber hecho. Sin embargo, viene Pedro y actúa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y este hombre recibe la sanidad.
Aquí en el versículo 36 tenemos otro milagro, un segundo milagro. Dorcas es resucitada. Cuando leí este pasaje de Hechos 9, me di cuenta que había prácticamente un paralelismo entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Dorcas. Mandan dos hombres a buscar a Jesucristo, en el caso de Lázaro, y también mandan dos hombres a buscar, en el caso de Tabita, a Pedro. ¿Qué nos dice el versículo 36? Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosna que hacía. Era una mujer, por supuesto, de buen testimonio. Era una mujer correcta. Era una mujer que estaba al servicio primeramente de Dios y también de las personas que tenían necesidades. Dice que el comentarista acá dice que había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorca. Jope era un pueblo de la costa, que estaba al lado de la costa del mar, hoy conocido como Haifa, al sur de Tel Aviv. Tabita fue más conocida por su nombre griego Dorcas, que ambos quieren decir, tanto Tabita como Dorcas quiere decir gacela. Ella dice que era una discípula que hacía buenas obras y daba limosna. Como muestra el versículo 39, ella hacía ropa para los pobres necesitados. A diferencia de Eneas, ella se llamaba discípula, porque era un ejemplo de mujer cristiana, era una verdadera sierva de Dios. Veamos lo que nos dice el versículo 39. Pedro entonces levantándose fue con ellos, y llegado que hubo le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Todo ese trabajo lo hacía ella, y por eso que las viudas sufrían por su muerte. Pero en el versículo 37 anteriormente pasa lo siguiente. Dice que aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Ella enferma y muere y la ponen en una sala, dice. Parece que era un lugar como el aposento alto, que se menciona en Hechos 1.13. Vamos a ver Hechos 1.13. Hechos 1.13. Que dice lo siguiente: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. No es el caso, solamente aquí yo estoy mostrando el tipo de sala que era. Eso fue cuando Jesús estuvo con sus discípulos. El aposento alto era un lugar que estaba en la parte superior de una casa o una habitación. Dice que el aposento era un lugar donde existía mucha claridad, mucho aire y estaba muy cómodamente. Y seguramente a ese lugar llevaron el cuerpo de esta mujer llamada Tabita. Aunque la costumbre, dice, era de sepultar inmediatamente a los creyentes o a los que morían. Inmediatamente se sepultaban, o sea, morían hoy día eran sepultados. Pero dice que los creyentes, amigos de Tabita, tenían otro plan. ¿Y cuál era ese plan?
ir donde Pedro, ¿verdad? Dice que, como dije anteriormente, Lida estaba más o menos a 18 kilómetros o 18 kilómetros desde hacia Jope. Y en Jope se encontraba Pedro. Entonces, como Lida, la ciudad, estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que estaba allí y mandaron a buscarle. El 39, que ya lo leímos, pero vamos a volver a verlo. Hechos 9:39, que dice lo siguiente. Pedro entonces levantándose fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Ya habíamos leído este pasaje, pero es importante marcar esto. Esta era una mujer de mucha caridad. Era una mujer realmente dedicada a los necesitados, pero en primer lugar era una buena discípula de Dios, una sierva de Dios. Entonces, en el capítulo, el versículo 40, dice, entonces echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró y vuelto al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro incorporóse. La verdad que aquí tenemos un segundo milagro. Y también para la gloria de Dios. Un milagro en el cual vemos que una mujer es resucitada. En esta parte, cuando Pedro está en el lugar, le pide a todos que salgan para afuera. Él quiere quedar solo con esta mujer llamada Dorcas. Les pide que por favor se retiren de la sala. Así también como lo había hecho, dice el comentarista, nuestro Señor Jesús con la hija de Jairo en Marcos 5:40. Pedro dice que ora de rodillas y le dice a Tabita, levántate, y ella abre los ojos y se levanta. Dios había hecho un nuevo milagro. Dios había actuado sobre la vida de Tabita. Había hecho que esta mujer resucitara, seguramente para mostrar a los demás que Dios tiene poder, que Dios es misericordioso y que Dios siempre está con sus hijos. Tabita resucita para la gloria de Dios. En todo ministerio, es esencial la oración, ya que reconoce la dependencia de Dios. La oración nos muestra que Dios es poderoso y que la oración permite que se hagan todas las cosas exclusivamente bajo la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 3:20. Vamos a ver Efesios 3:20, que dice lo siguiente. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendimos, por la potencia que obra en nosotros. Dios, nuevamente, a través de su palabra, está diciendo que Él es poderoso, que Él va a hacer las cosas bajo sus designios, bajo su voluntad y no lo nuestro. Y siempre quiero terminar diciendo que Dios permite
cada uno de estos grandes milagros hechos por los hombres para mostrar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así como Pedro y muchos más hicieron milagros, Dios respondió a las oraciones de ellos. Hoy también Dios responde nuestras oraciones. Y lo hemos visto a través de la sanidad de muchos hermanos que han estado complicados con esta pandemia. Hemos tenido el testimonio de nuestro hermano Máximo Mardone en el caso de su hijo. La oración ha sido escuchada por nuestro Dios. Y para la gloria de Dios, nuestro hermano Gedeón ha sido sanado. Qué grande es nuestro Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Entonces, siempre debemos de recordar que debemos ir a nuestras rodillas y esperar en nuestro Padre Celestial. Él jamás desampara a sus hijos, jamás los abandona. Siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que cada día nosotros debemos esperar y confiar en nuestro Dios. El mundo está muy complicado, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos a nuestro Padre Celestial, el cual vela por cada uno de nosotros. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Y no quisiera terminar sin decir lo siguiente. Quisiera dar un saludo muy especial a todos los varones y padres y los que van a ser padres de nuestra iglesia. Que Dios tenga una gran bendición para cada uno de mis hermanos. Que Dios nos ayude a guiar nuestras familias como es su deseo, como lo hicieron grandes hombres que guiaron y cuidaron su familia. En el día de mañana, en que se recuerda, se hace un recuerdo, o se celebra un día que es el Día del Padre, quiero felicitar a cada uno de mis hermanos y que sigamos guiando a nuestra familia como Dios lo manda. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia, agradecidos, Señor, en primer lugar, porque a través de su palabra, oh Dios, usted nos ha mostrado su gran poder. Usted nos ha mostrado, Dios, que es poderoso y que usted puede actuar en cualquier momento. Y que usted puede actuar, Señor, hasta en la muerte de algunas personas, oh Dios. Que usted puede superar la muerte. Usted venció la muerte. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque le tenemos a usted. Porque en usted confiamos y en usted esperamos. Gracias, Señor, por todo lo que nos da a diario, Señor. Bendiga, Señor, a nuestra iglesia de Filadelfia. Bendiga al pastor. Bendiga a los diáconos, diaconisas. Bendiga a los niños. Bendiga a los jóvenes. Bendiga al consistorio, Dios. Sea, oh Dios, con cada uno de nuestros hermanos, oh Señor, que están afligidos, oh Dios, quizás por situaciones de salud, por situaciones complejas, económicas. Le rogamos por ello, oh Dios. Le agradecemos todas estas cosas por los medios preciosos de su Hijo Jesús. Amén.